El Bazareto de Mahón es uno de los bazaretos que tenemos en Europa, de los mayores que se pueden visitar hoy en día. Eran unos tipos de construcciones muy frecuentes en los puertos de mar, porque por los puertos entraba el enemigo invisible de las enfermedades. Este bazareto se empieza a construir cuando Menorca vuelve a la soberanía española después de la conquista de 1782. Entonces se empieza a construir a finales del siglo XVIII, pero la construcción se fue interrumpiendo en diferentes ocasiones por las dificultades económicas de la corona española en aquel momento, envuelta en una serie de conflictos internacionales, porque no podemos olvidar que es la época de la Revolución Francesa, las guerras que siguen a la Revolución y después las guerras napoleónicas. Por lo tanto, el bazareto no se inaugura hasta pasada precisamente las guerras napoleónicas, hasta 1817, y su actividad como tal bazareto durará aproximadamente un siglo. El último buque que guarda cuarentena de bazareto será en 1919 y los momentos de máxima actividad serán aproximadamente en los años 70 del siglo XIX. Si vemos este siglo de actividad, las cifras son bastante impresionantes. Por el bazareto pasan casi 14.000 buques y casi 400.000 personas entre pasajeros y tripulantes. No solo las personas, sino también las mercaderías. De hecho, se creía en aquella época que el sistema de transmisión de enfermedades también podía ser por las mercaderías de los buques, en lo que ellos llamaban los miasmas, que tenían que airearse en unos almacenes que estaban muy ventilados, precisamente para disipar lo que ellos creían que era un sistema de contagio. En este bazareto, hacía poco que se había inaugurado como tal, en 1821, hubo una epidemia de fiebre amarilla, una enfermedad muy infecciosa, pero transmitida por un vector que era un mosquito. Entonces, esta epidemia, que era relativamente reciente en Europa, porque empezó a primeros de siglo XIX, no se sabía cómo se transmitía y no servían para nada las separaciones, porque un mosquito con mucha facilidad saltaba los muros que dividían las diferentes zonas de bazareto y podía infectar perfectamente a las personas que estaban en la zona, digamos, de patente limpia o de patente sospechosa procedentes ya de los infectados. En esta epidemia de 1821 murieron unas 120 personas aquí en el bazareto. Las especiales circunstancias de nuestra época con la epidemia de COVID-19 nos han llevado a recuperar un vocabulario que teníamos absolutamente olvidado. Habíamos perdido la memoria histórica de las epidemias, pandemias, confinamientos, cuarentenas y, por desgracia, todo esto ha vuelto a la actualidad. Pero esta era una realidad que vivían nuestros antepasados de manera mucho más cotidiana, mucho más recurrente que la nuestra, cuando las grandes epidemias de diferente tipo, de la peste, más adelante la viruela, la fiebre amarilla, el cólera, eran relativamente frecuentes y podían tener una altísima mortalidad. Los bazaretos eran una respuesta a estas epidemias, era una forma de intentar controlar las entradas en este caso de pasajeros en los puertos, precisamente confinándoles en estos bazaretos donde debían guardar cuarentena según los lugares de donde procedían. Unas cuarentenas que podían ser más largas o podían ser más cortas en función de los sitios de procedencia y su estado de sanidad.